instituto que forma analistas y también dictando seminarios y como analista didacta llevando a cabo análisis de formación de analistas y supervisiones didácticas. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Y bueno, este es un lugar testimonial, así que nos gustaría que nos cuentes cómo llegaste a APA, desde incluso qué formación, y cómo fue y es tu tránsito por APA. Bueno, ¿cómo llegué? Creo que fue todo un recorrido. De alguna manera yo soy médica, fui pediatra durante años y eso para mí, la marca del hospital, de los pacientes y todo eso fue muy importante. Pero de alguna manera me empecé a acercar al OPSI por trabajar en todo caso, con las dificultades de los padres, con los miedos de las madres y los padres que hacían que, resuelto de alguna manera eso, los chicos crecieran felices y sanos, y los veía para control prácticamente, nada más. Entonces eso me pareció muy importante y empecé a hacer análisis personal y después incursioné también en psicodrama. Fui psicodramatista en el 72, estudiando en el Instituto de Jacobo Levi Moreno, que estaba acá. Y así que también hice la experiencia de hacer análisis de esa manera, digamos, ¿no? Psicodramático. Y después, bueno, nada, cambié directamente. Me parece que eso me fue llevando al psicoanálisis como la meta, como algo de la mayor profundidad. Entonces, bueno, empecé otro análisis ya con didacta y con la mira de poder entrar a la institución, que me parecía así como una meta fundamental, porque tenía mucha admiración a todo su recorrido, la formación, los pioneros, todo eso. Bueno, me parece que vos sos una de las analistas de APA que en todo caso más defiende el análisis del analista. Creo que claramente, sí. Dos veces mencionaste tu análisis. Personal. Sí. Me parece que es fundamental porque nadie, como somos el instrumento que usamos para analizar a un otro, así como dice Freud, no podemos hacerlo, no podemos dar el paso más largo que nuestra pierna. Así que hay que empezar por casa, ¿no? Entonces, sí, yo defiendo ultranza el análisis del analista porque es lo que mayores elementos, mayor fuerza, mayor claridad le va a dar para entender al paciente. ¿Te parece que en estos momentos está en jaque el análisis del analista? Sí. Sí, lamentablemente creo que de alguna manera hay como una fantasía casi universal de que no es necesario un análisis tan profundo, con tanta frecuencia, y a veces en la formación lo endilgan a que es una exigencia de la API, ¿no? de la Asociación Psicoanalítica Internacional, y en realidad es una exigencia del método. No tiene que ver con que les guste o no les guste, exijan o no exijan, sino que no es reglamento, es exigencia, la necesidad que tiene el psicoanálisis de tener una frecuencia, obviamente con trabajo permanente en esas sesiones, ¿no? No concurrir muchas veces por semana para hacer nada. Y entonces así se puede llegar a profundidades importantes dentro del psiquismo, porque eso es lo que se necesita para poder analizar a otros. O sea que la marca distintiva de la cura psicoanalítica es justamente que el analista esté bien analizado. Esté muy bien analizado, tenga la convicción de su propio inconsciente y del inconsciente entonces, y pueda ir a esos focos, digamos, no quedarse dentro de lo preconsciente consciente, donde se haría algo que ayuda, obviamente, pero que es una psicoterapia que no llega a conmover los pilares, los fundamentos necesarios para modificar, para transformar
esa patología que tiene, que trae el paciente, que enfermó su yo, y entonces para hacer una transformación y llevarlo a una alteración terapéutica de su yo para volverlo a la normalidad, digamos, con todas las comillas que quieras, la normalidad, ¿no? Pero que bueno, que como decía Freud, sacarle el plus de sufrimiento que padece el neurótico para devolverlo al sufrimiento común de la humanidad, finalmente. A todos nos pasan cosas, ¿no? Es inevitable. Es inevitable, inexorable. Pero lo que no hay que hacer es, bueno, transformarlas en tragedias, todas las situaciones, todos los sinsabores o las cosas que nos pasan. No es lo mismo perder un ser querido y hacer un duelo con todo lo que lleva y todo el dolor que conlleva, hacer una melancolía o hacer un duelo patológico. Bueno, y estábamos en tu ingreso a APA. Bien, entré a APA y empecé a hacer seminarios, se entusiasmaba mucho y bueno, cursé todos y supervisé. De alguna manera, bueno, hice el transcurso normal, el análisis todo el tiempo, el análisis nunca fue interrumpido, ni antes ni después de terminar con el recorrido común de la formación, de la cantidad de seminarios, de la cantidad de supervisiones, todo eso fue muy importante. Una cosa que me entusiasmaba era poder empezar a participar, a formar parte de la institución, porque la veía fuerte, la veía con energía, con profundidad, me parecía muy, muy entusiasmante y quería pasar a formar parte. Nunca tuve una participación en cuanto a, como hay hoy en día, que es muy fuerte la actividad de los candidatos, como si fuera una especie de réplica de la institución general, ¿no? Trabajan mucho entre ellos, hacen muchas cosas y tienen todo. Yo de eso no participé prácticamente. Yo tampoco. No, para nada, porque no me parecía que hacía falta. Participaba de lo general y bueno, y poder estar, por tener acceso, por ejemplo. En una época no. Los candidatos no teníamos acceso a las reuniones de los grandes, digamos, de los miembros titulares. Y entonces, bueno, hasta que pudimos, era muy interesante. Era como el lugar donde no nos dejaban entrar. Hoy en día sí se participa en todo y es muy abierta, es más abierta la institución. Así que bueno, hice eso. O sea, lo que estás diciendo es que hay un camino también de transformación de la institución. O sea, en todas estas últimas décadas, podríamos decir, la institución se fue transformando y adquiriendo como mayor libertad de acción también. Sí, seguramente. Pero yo te digo, me parece como un conjunto. Si la libertad de acción no va acompañada de un análisis profundo, de una responsabilidad que se pueden tener con el psicoanálisis, me refiero, se va perdiendo un poco la meta, ¿no? Que es sostener el psicoanálisis, que es ampliarlo, que es estudiar acerca de cuántas más cosas de las que dijo Freud se pueden desarrollar. Freud todo lo que pensó, lo pensó él solito. No había nadie, ni siquiera un analista que lo analizara. Tuvo que usar a su amigo Fliess. Bueno, yo pienso que lo analizó Shakespeare. Bueno, y todos sus conocimientos, Shakespeare y Sócrates, ¿no? Así que de alguna manera, con su inteligencia y su formación, podía ver desde su lugar de neurólogo. De hecho, cuando escribe el proyecto, lo hace desde el lugar de neurólogo, pero ya en el proyecto está contenido lo otro, lo que vendrá después, porque hace el cambio a la metáfora. Entonces ya no es la neurona concreta, el nervio concreto, sino aquello que se va a transformar después en el aparato psíquico. Eso es un cambio fundamental, su pasaje de neurólogo a psicoanalista. Nosotros ya venimos con ventaja porque tenemos los 24 tomos y nos los leemos. Sí, pero también tenemos otros problemas, como por ejemplo a quien llamamos autor.
¿no? También tenemos otros problemas, porque con 100 años de psicoanálisis y con la ramificación y complejización que tuvo el psicoanálisis, ahora estamos en la disyuntiva de, bueno, ¿a quién le corresponde el título de autor dentro del psicoanálisis? Sin duda Freud. Sí, Freud. ¿Y hay alguien más? Muchísima gente muy valiosa, gente que ha hecho desde, qué sé yo, desde que Melanie Klein, Lacan, para tomar los primeros que lo siguieron y que hicieron exégesis y pensaron el psicoanálisis desarrollando distintos aspectos. Fue un aporte muy importante de ellos y Winnicott, después del Middle Group de la... Sí. Pero, y bueno, fueron generaciones tras generaciones que fueron produciendo cosas muy importantes. Vamos a decir, las ramificaciones, me gustó mucho eso que dijiste. Pero no hay que olvidar el tronco, porque las ramas solas se secan, ¿no? Si no hay un tronco, raíces y tronco que las alimentan. Entonces, a partir de la obra de Freud, donde está contenido montones de aspectos, cada uno puede ir pensando y desarrollando. De hecho, te contaba hace un ratito que un grupo, con un grupo de colegas, en el cual estaba Fidias antes también, fundamos y empezamos a producir una revista de psicoanálisis, que es pequeña, pero hace casi un cuarto de siglo que está funcionando. La peste de Tebas. La peste de Tebas, desde el 96. Y de hecho son números temáticos en donde desarrollamos siempre cosas psicoanalíticas, nada más. Y creo que esa fue una necesidad que tuvimos en un momento, como de poder ofrecer algo que diera lugar a discusión, a participación, porque invitamos gente que escriba, de distintas disciplinas, de distintas ramificaciones, es decir, de distintas orientaciones, por ejemplo, que escribe, o distintas orientaciones, y lo hacen interesante. Bueno, y eso también surge por la necesidad de hablar del psicoanálisis, de pensar el psicoanálisis, de discutir y debatir el psicoanálisis. Porque por esas variaciones, porque no es lo mismo que hace 100 años. No es lo mismo lo que se le fue ocurriendo a Freud pensar y repensar y decir, yo antes creía que, y después ¿no? pasarlo a un cambio y decir, se critica a sí mismo, se discute a sí mismo. En las conferencias, por ejemplo, utiliza la forma de, ustedes pensarán que, pero yo digo, ¿no? Discute con alguien, se crea interlocutores. Y porque es una necesidad. Si no, se queda muy solo alguien pensando que en silencio no se puede. Hay que debatir, hay que estar con un otro para poder está remarcando la necesidad que tiene un analista de la institución. Exactamente, por eso se fundó la Asociación Psicoanalítica Internacional, porque se creció chiquitita, ¿no? Primero en Viena y todo eso, y con muchas discusiones desde el comienzo, porque siempre hubo discusiones y siempre hubo rivalidades y todas esas cosas humanas, y más con gente que en ese momento era muy pobre en análisis personal. Entonces se jugaban mucho los intereses, los afectos, ¿no? Pero era, como decía Freud, para que haya un lugar donde los analistas se reúnan, discutan, debatan los temas y sientan que entre colegas pueden ir creciendo. Ya él lo pensó así. Y yo creo que es lo que sentimos siempre, porque cuando nos reunimos acá en butacas y empezamos a conversar o a presentar un tema o a discurrir acerca de un montón de aspectos que se le ocurren a uno y a otro, y se arman buenas discusiones, pero son fructíferas, son de crecimiento, ¿no? Uno se va con una idea, ay, esto no lo había pensado, me voy a fijar, lo voy a pensar. Creo que es importante. Lo mismo que la escritura, ¿no? Vos sabés muy bien. Sí. De la escritura. Entonces me parece como que... Es una necesidad escribir. Escribir, para compartir, para pensar, para que haya como debatir. Y para también para elaborar. Elaborar y esclarecer las propias ideas. Claro. Porque escribiendo, y a veces uno escribe un artículo y lo quiere leer y dice,
pero esto lo escribí yo, ¿no? Al cabo de tiempo, yo te digo, con la experiencia esta de la revista, porque también publiqué en la revista de APA, ¿no? Y alguna internacional, y uno escribe también para los congresos y presenta, y es un público bien diferente en los congresos. Pero cuando uno relee trabajos de otro momento, es cierto, se encuentra como ante un extraño, como algo que viene de afuera. Uh-huh. Wow, ¿y esto? ¿Y esto cómo salió de mi cabeza? Y además, no sé, lo puede también debatir, ¿no? Claro. Nosotros tenemos la costumbre en nuestro pequeñito grupo, que somos 5 nomás ahora, nos reunimos todos los lunes y vamos discutiendo los trabajos que hemos escrito y que presentamos. Es un ejercicio también de leer los trabajos de todos los otros, propios y ajenos, y discutirlos. ¿Esto te referís a como editores de la Peste de Tebas? Tal cual, editores y escritores, que cojamos todo. Bueno, está bien, pero hay mucho para transmitir. Sí, por eso, y para nosotros mismos, pues, porque entre nosotros cada uno lee al otro y debatimos, no es que todos decimos amén y pensamos en lo mismo. Hay diferencia de criterios, de presentaciones, de ocurrencias, de ¿Y podés decir quiénes son tus colegas con quienes te reunís a pensar? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ah, sí, bueno, Fidia Sesio no está más, pero los que quedamos somos Carlos Isot, que no pertenece a APA, Alberto Losky, que tampoco, y después Liliana de Nicola, que sí, y Mario Pócaro, que sí, y yo, que sí. También. Que somos apenses. Bueno, y nos quedamos en los albores de tu participación en APA. ¿Qué otra experiencia, qué otra dificultad y qué otra, podríamos decir, propuesta podrías como aportarnos, dar tu testimonio? Mira, lo que a mí más me interesó siempre es la transmisión del psicoanálisis. Creo que es fundamental. Creo que la gente que viene a formarse como psicoanalista es gente que no, digamos, lo busca porque es algo más que ansía entender. Porque hay gente que ya tienen carreras, ya tienen especialidades. Ellos son médicos o psicólogos, pero también han hecho otras formaciones a posteriores, y esos médicos, hay bastantes psiquiatras acá, por ejemplo. Sí, hay muchos psiquiatras que bueno, podrían quedarse en la psiquiatría o en la psiquiatría dinámica y punto, y sin embargo buscan saber de psicoanálisis, formarse como psicoanalistas, y es otra. Entonces me parece que es muy importante la transmisión del psicoanálisis con la importancia que tiene, la capacidad de ayuda con las personas, con el sufrimiento humano que puede tener, y no solo a nivel individual, sino después, bueno, yo veo que hay también todos estos desarrollos de lo social, llevándolo a lo institucional, a lo social, finalmente al mundo, ¿no? Donde, bueno, hoy en día hay corrientes así, es como difícil hablar de esto, pero a ver, yo soy médica y me encanta, y no me digamos, no he hecho todo el duelo con la medicina. Con la medicina, digamos, de no estar en el hospital, de no atender a mis pacientitos, de no tocarlos, ocultarlos y todo eso. Pero es un ejercicio de abstinencia fundamental, sumamente necesario. Entonces, cuando aparecen las neurociencias, me entusiasma, entiendo, y me gusta seguir eso, pero es, digamos, la cosa que va desde la biología, el cerebro o aparato psíquico. El aparato psíquico no está en el cerebro, es todo. Entonces me parece como reducirlo un poco, tratar de pensar que si le moves tal nervio, tal neurona, le das tal cosa, suceden. Y afortunadamente he escuchado acá algunos neurocientistas que mostraban los cambios que pueden ocurrir en el cerebro límbico, los afectos, no solamente con las medicaciones, sino con la palabra, con el psicoanálisis. Y eso me pareció reconfortante, porque, bueno, una comprobación en
en lo biológico de la capacidad que tiene una comprobación inconsciente. empírica de algo que parecía inaprehensible, Sí, inabordable. totalmente. Entonces, de hecho, entonces el inconsciente existe, tiene sus efectos y se muestra, tanto en las enfermedades somáticas como en las investigaciones. Pero de esto surge entonces un acompañamiento que es el cognitivismo y el conductismo. Como algo novedoso, ¿saben lo que hay ahora? Y es previo a Freud, Sí, es pre-freudiano. Freud decía, bueno, los psiquiatras que hacen esto, que qué sé yo, ta, ta, ta. Pero bueno, ahora vamos a trabajar más profundamente. Entonces, yo no quiero ofender a nadie ni nada, ni descalificar nada, pero quiero decir, presentar algo así, donde la explicación, la información, trae una corriente paralela a la neurosis, porque sí, ahora ya lo sé, pero sigo neurótico, digamos, sigo enfermo. Me parece como que es algo que apunta más a lo consciente, al voluntarismo, que piensa en el yo como en un libre albedrío, y todas esas cosas que sabemos que... Bueno, vos estás poniendo sobre la mesa debates actuales fuertes, y fuertes, porque parecen que son de otra época, pero que son muy actuales, pero que también me parece que tienen que ver con los dos troncos que tiene el psicoanálisis, ¿no? Me parece que hay un tronco que parte de la medicina y otro que parte de la filosofía, como esos espacios, podríamos decir, más tradicionales en que se dividen las ciencias. Y entonces me parece que están todavía en pugna. Yo siempre digo, es como los unitarios y federales en nuestro país, algo así, que siempre persisten, y también estas dos tradiciones, la que proviene de una rama más filosófica, que deriva en un tipo de psicoanálisis, y la que proviene del ámbito de la medicina, la psiquiatría, que deriva en otro tipo de psicoanálisis y de dos concepciones distintas, incluso de lo que es la cura por la palabra, porque le dan un lugar diferente a la palabra, ¿no? Entonces me parece que ahí todavía hay debates pendientes. Sí, seguramente, y muy ricos, y la posibilidad de escuchar al otro y de tomar, entender, absorber cosas que nos ofrecen, y al mismo tiempo, bueno, ofrecer los nuestros. La medicina hace que uno se encuentre, con lo primero que se encuentra un estudiante de medicina es con el cadáver. Ahí aparece el muerto. La necesidad entonces de encontrarte con la biología, de disecar, de escuchar, de las explicaciones biológicas. Después te aparece todo el meterte con las células, después aparece la embriología. Y todo eso son formaciones en donde lo biológico es fuerte y como te decía antes, cursamos como si fuera por el proyecto, para después entender y transformarlo en la metáfora del aparato psíquico. Y saber cómo lo inconsciente, como decía Freud, tiene esa capacidad endoplástica de producir modificaciones en el soma, en el cuerpo, en la célula. De ahí las enfermedades somáticas. A mí me parece muy importante la psicosomática. No me gusta el nombre porque siempre habla de dos cosas, ¿no? Como alma y cuerpo. Pero no hay otro nombre. Forma parte del psicoanálisis, pero de pensar justamente. De hecho, yo estuve acá en un grupo de investigación de cáncer, que presentamos trabajos en FEPAL, en los congresos y qué sé yo, con un caso clínico muy interesante, y de cómo se puede desarrollar un cáncer a raíz de la activación de un trauma profundo, inicial, arcaico, por una cuestión circunstancial en la vida posterior. Entonces, bueno, la capacidad que tiene el inconsciente de producir esos cambios en el soma. De encadenar o desencadenar lo genético, incluso. Por eso, cosas muy profundas que
modifica las células, modifica el cuerpo, hace cosas que le indica el inconsciente cuando no puede acceder a la palabra. Es decir, el inconsciente sepultado, ese tan profundo, no reprimido, ¿Podrías es actual. explicar el inconsciente sepultado? Sí, es aquel que no es reprimido y tiene más conexión con el inconsciente, no con el ello. Decir. Es el ello en donde albergan allí fantasías primarias, universales. Sí, esta entrevista la escucha alguien que no es analista. Claro, yo quería no meterme. ¿Cómo le explicarías a alguien que no es analista que nosotros trabajamos con el concepto de represión, pero que sin embargo distinguimos un inconsciente reprimido y un inconsciente no reprimido? Yo le diría que lo que más trabajamos es con el concepto de represión, cuya consecuencia y manifestación van a ser la psiconeurosis, donde algo que pasó por la conciencia fue reprimido y hay un retorno de lo reprimido que se va a manifestar en la neurosis. En cambio, el inconsciente sepultado, digamos, no reprimido, es aquel que, por un lado, es aquella parte de cuando se conforma el yo, queda como ello, como eso que nunca llega a ser yo. Y que nunca llega a ser consciente. Que nunca llega a ser consciente. Y la consecuencia de determinados traumas tempranos, cuando el psiquismo todavía no está ligado a la palabra, no comprende, o apenas está, pero son traumas que no han pasado por la conciencia. No pasan por la conciencia, por eso no pueden volver a la palabra, a la conciencia, que es como normalmente la psiconeurosis trabaja, ¿no? Entonces la función del análisis es ponerle palabras. Es hacer una construcción de eso que es un acto, ¿no? Por eso es fundamental poder acceder al consciente profundo, y uno tiene que tenerlo más o menos destapado para uno mismo. Bueno, hemos hecho una reivindicación de lo inconsciente. Sí. Bueno, por eso escribí un primer capítulo del primer tomo de esta colección que se está haciendo en APA, ¿no? Aquello del inconsciente. El primer capítulo es el mío porque me dijeron, bueno, es como doctrinario. Doctrinario. Bueno, o sea que te sentís como perteneciente y transmisora de una doctrina y de una teoría y de un método. Creo que sí, hago lo que puedo, pero sí trato de ser fiel y de releer permanentemente. Mira, eso tengo el ejemplo de mi marido, Miguel Cesio, que toda su vida estudió psicoanálisis. Es lo que más le importaba era el psicoanálisis, era una pasión. Digamos, la noche antes de morir estuvo haciendo una sesión telefónica. Y lo último que me dijo, avisa que no puedo llegar a dar seminarios. La cuestión es que si nos íbamos de vacaciones y llevábamos libros y estudiábamos y discutíamos cosas. Y siempre él estuvo estudiando y me decía, mira lo que decía acá Freud. Pero mira, ya en esta época siempre descubría cosas nuevas. Por eso me parece importante leer y releer y cuestionar y estudiar y compartir, ¿no? Bueno, el psicoanálisis como un estilo de vida. Bueno, te agradecemos mucho, Adriana, por este testimonio y quedan en nuestro YouTube, en nuestro canal YouTube y en nuestros archivos como tu testimonio después de varias décadas. Sí, claro. Ya te digo, yo antes hacía pediatría y adoro la medicina. Nunca estudiaría otra carrera que no fuera medicina. Pero el pasaje se dio ahí más o menos en los 80. Ya ahí quedé en APA. Bueno. Gracias. Y bueno. Gracias a vos.